Hola, nosotros somos el equipo 4 conformado por Arlen Báez, Iris Domínguez, Eduard Félix, Jorge Huizar, Daniel Pérez y su servidora Dana Hernández. El día de hoy les hablaremos sobre la obtención de energía mediante la ruta metabólica de la fructosa. Para comenzar, hay que definir qué es la fructosa. Esta es un monosacárido similar en cuanto a estructura a la glucosa. Es una cetoxosa, lo que quiere decir que tiene 6 carbonos y un grupo cetona, y podemos encontrarla principalmente en frutas como las pasas y las manzanas, en poca cantidad en verduras como la zanahoria y en productos como la miel. Esta se metaboliza principalmente en el hígado, luego en los riñones y en la mucosa intestinal al realizarse una conversión de una fructosa a una fructosa 1-fosfato mediante la enzima fructoquinasa. En primer lugar, hablaremos acerca de la glucólisis a partir de fructosa. Como primer dato que debemos conocer acerca del metabolismo de la fructosa es que ésta se metaboliza principalmente en el hígado. Es decir, mediante este órgano la fructosa pasa a la vía glucolítica de una forma más rápida. Y esto es mediado por la enzima fosfofructoquinasa. Pero de eso hablaremos más adelante. Debemos conocer que la fructosa tiene dos vías de utilización: el hígado, como ya mencioné, y tejidos extrahepáticos, como lo son el tejido adiposo y el muscular. Aquí va a intervenir la enzima hexoquinasa, que es una transferasa cuyo código enzimático es 2.7.1.1 y su función es transferir grupos fosfato. Dicho esto, veremos que la enzima utilizará ATP para transferir un grupo fosfato a la fructosa y de esta manera formar un sustrato, la fructosa 6-fosfato, que puede ingresar sin problemas a la vía glucolítica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las reacciones que se van a llevar a cabo en el hígado, ya que ya hablamos sobre los músculos y tenemos que en esta la fructosa va a entrar en la vía glucolítica por dos caminos. La fructoquinasa de las células hepáticas van a convertir la fructosa en fructosa 1-fosfato, que luego se va a dividir en dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído. Van a ser estas dos rutas con las que trabajaremos. Después, comenzando, pues tenemos que en el hígado la fructosa se va a convertir en fructosa 1-fosfato por medio de lo que va a ser la fructoquinasa. Aquí igualmente va a conllevar lo que va a ser un gasto de ATP. Cuando la fructosa 1-fosfato va a penetrar en la vía glucolítica, primero se va a dividir en fosfato de dihidroxiacetona y el gliceraldehído por conducto de la aldosa fructosa 1-fosfato. Después tenemos que por la vía del dihidroxiacetona fosfato que se formó, se va a convertir en un gliceraldehído 3-fosfato por medio de la triosa fosfato isomerasa. Esta va a ser la ruta de arriba que podemos ver. Después por parte del gliceraldehído, que es la ruta de en medio, va a llegar la enzima gliceraldehído quinasa para convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, habiendo un gasto de igualmente un ATP aquí. Tenemos que las dihidroxiacetonas fosfato pueden entrar directamente en lo que va a ser la glucólisis o la gluconeogénesis, mientras que el gliceraldehído puede metabolizarse mediante una serie de vías. Y ya en la última ruta, que va a ser el gliceraldehído del glicerol, por parte del gliceraldehído va a llegar el alcohol deshidrogenasa para formar un glicerol, habiendo un paso de un NADH a un NAD+. Del glicerol pasa al glicerol 3-fosfato por medio de la glicerol quinasa, habiendo un gasto de un ATP. Y del glicerol 3-fosfato pasa a dihidroxiacetona fosfato por medio del glicerol fosfato deshidrogenasa, que aquí igualmente va a haber un cambio de un NAD+ a un NADH. Y ya por último tenemos que la dihidroxiacetona fosfato va a pasar al glicerol 3-fosfato por medio de lo que va a ser la triosa fosfato isomerasa, habiendo por último un gasto de un ATP. Entramos en glucólisis, donde tiene lugar en el citoplasma celular, donde va a oxidar la fructosa, en este caso, con la finalidad de obtener energía para la célula.
Entramos en su primera fase, que es el requerimiento de energía, donde se van a gastar moléculas de ATP para formar un azúcar inestable con 2 grupos fosfato, el cual se rompe para formar 2 moléculas de 3 carbonos que son isomerados entre sí. De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato se va a utilizar la enzima fosfofructoquinasa con el Cycle Mission 2.7.1.11 con el cofactor magnesio con la energía libre de Gibbs de menos 3.4 kilocalorías mol, y esa va a requerir ATP, donde el grupo carboxilo se le va a liberar el hidrógeno y este se la va a cambiar por un grupo fosfato. Para el siguiente paso de fructosa 1,6-bifosfato se va a requerir de la enzima fructosa 1,6-bifosfato aldosa con la Cycle Mission 4.1.2.13, que es una liasa que va a romper enlaces, la cual no requiere de un cofactor y este tiene una energía libre de Gibbs de 5.13 kilocalorías mol. Entre el carbono 3 y el carbono 4 se va a partir formando dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, donde vamos a utilizar nosotros el gliceraldehído 3-fosfato. Para el siguiente paso vamos a utilizar la dihidroxiacetona fosfato, la vamos a isomerar a gliceraldehído 3-fosfato, que se va a utilizar la enzima triosa isomerasa con el Cycle Mission 5.3.1.1, donde esta va a isomerar las reacciones. Este no requiere un cofactor y tiene una energía libre de Gibbs del 1.83 kilocaloría mol. Glucólisis de la fructosa, fase donde se libera energía. En la segunda mitad de la glucólisis, los azúcares de 3 carbonos formados en la primera del proceso se someten a una serie de transformaciones adicionales para convertirse al final en piruvato. De gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfato glicerato se va a utilizar la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa con la Cycle Mission 1.2.1.12, el cual no va a requerir cofactor y este va a liberar una energía libre de Gibbs de 1.5. El cambio energético que este requiere es de NADH+, fosfato inorgánico, se va a utilizar en NADH más hidrógeno, donde se va a deshidrogenar una parte del gliceraldehído 3-fosfato para formar el 1,3-bifosfato glicerato. De 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato se va a requerir de la enzima fosfogliceratoquinasa con la Cycle Mission 2.7.2.3, que es una transferasa con el cofactor magnesio, liberando menos 4.5 kilocalorías mol de libre de Gibbs, con el cambio energético de ADP a ATP. De 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato se va a requerir de la enzima fosfoglicerato mutasa con la Cycle Mission 5.4.2.1, que es isomerasa. Esta función no va a requerir cofactor y va a liberar una energía libre de Gibbs del 1.06 kilocalorías mol. De 2-fosfoglicerato a fosfonol piruvato se va a requerir de la enzima nolasa con la Cycle Mission 4.2.1.11, que es una liasa, con el cofactor bien puede ser magnesio o manganeso, y esta va a liberar una energía libre de Gibbs del 0.44. De fosfonol piruvato a piruvato se va a requerir de la enzima piruvatoquinasa, que la Cycle Mission es de 2.7.1.40, con el cofactor bien puede ser también magnesio o manganeso, y con una energía libre de Gibbs del menos 7.5 kilocalorías mol, y donde el cambio energético va a requerir un ADP para transformarlo en ATP. Empezaremos con el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. En el paso 1 del ciclo de Krebs vamos a tener la adición del grupo acetilo al oxalacetato. De esta forma vamos a crear citrato.
La enzima encargada de este paso es la citrato sintasa. Su enzyme commission es 2.3.3.1. La energía libre de Gibbs es negativa, de menos 7.7 kilocalorías mol. En este va a entrar acetilcoenzima A. Citrato sintasa lo que va a hacer es romper el enlace para liberar CoA, y CoA va a crear un nuevo enlace con un grupo sulfuro. En el paso 2 del ciclo de Krebs vamos a tener una isomerización del citrato a isocitrato. Lo que va a pasar aquí es que la enzima encargada, que es la aconitasa, va a deshidratar al citrato. De esta forma va a crear como un paso intermedio, creando el cisaconitato. Después, la misma enzima, que va a ser la aconitasa, va a hidratar al cisaconitato y va a cambiar el orden de los hidrógenos y el oxígeno, creando isocitrato. El enzyme commission de la aconitasa es 4.2.1.3. En el paso 3 del ciclo de Krebs vamos a tener la oxidación del isocitrato hasta oxalaxosinato. Aquí va a entrar como coenzima el NAD+, va a quitar dos moléculas de hidrógeno, va a salir como NADH más otra molécula de hidrógeno y va a salir como oxalazoxinato. Aquí la enzima encargada va a ser isocitrato deshidrogenasa y su enzyme commission es 1.1.1.42. En el paso 4 vamos a tener una descarboxilación del oxalazoxinato hasta el acetoglutarato. Lo que va a pasar aquí es que el isocitrato deshidrogenasa va a debilitar el grupo carbonilo central que aparece en oxalazoxinato y lo va a liberar en forma de CO2. De esta forma va a quedar acetoglutarato. En el paso 5 va a haber una oxidación del acetoglutarato y va a haber una síntesis del succinil-CoA. Lo que va a pasar aquí es que la acetoglutarato deshidrogenasa va a debilitar el enlace que tiene el último carbono con los dos oxígenos y los va a liberar como CO2. Después se va a agregar de nuevo el coenzima A con el grupo sulfuro y va a quedar succinil-CoA. Para el paso 6 del ciclo de Krebs vamos a tener la hidrólisis del succinil-CoA y la formación del GTP. Lo que va a pasar aquí es que el succinil-CoA sintetasa, que es la enzima encargada de esta reacción, va a consumir nucleótido trifosfato, ya sea ATP o GTP, y por eso es que puede salir dos cosas: uno, la formación del GDP o la formación del ADP. En caso de ser GDP, su enzyme commission es de 6.2.1.4 y el ADP es 6.2.1.5. De esta forma vamos a crear también el succinato. En el paso 7 del ciclo de Krebs vamos a tener la oxidación del succinato o síntesis del fumarato. Aquí la enzima encargada del paso va a ser succinato deshidrogenasa, con un enzyme commission de 1.3.5.1. Esta enzima es una oxidorreductasa y deshidrogenasa a la vez. Lo que va a hacer es que el FAD que entre va a ser reducido, ya que se va a oxidar el succinato, quitando dos moléculas de hidrógeno, y el producto de aquí va a ser FADH2. De esta forma se va a crear lo que sería el fumarato. Pues la succinato deshidrogenasa va a poseer algunos atributos de una enzima holostérico. Esta va a ser activada por el succinato, el fosfato, el ATP y el coenzima Q reducido, y va a ser inhibida por concentraciones muy bajas de oxalacetato. En el paso 8 tendremos la hidratación del fumarato o síntesis del malato. Pues la enzima encargada va a ser la fumarasa, con enzyme commission de 4.2.1.2. Esta es una hidratasa y va a actuar hidratando al fumarato. Como consecuencia de la unión del fumarato más agua se va a formar un A-hidroxiácido. La fumarasa o fumarato hidratasa, esta enzima va a catalizar la reacción reversible de hidratación o deshidratación del fumarato a ese malato. Aquí la enzima encargada es una oxidorreductasa llamada malato deshidrogenasa. Su enzyme commission es 1.1.1.37 y la energía libre de Gibbs que queda es positivo, 6.7 kilocalorías mol. Pues el malato deshidrogenasa va a reducir el NAD, que va a trabajar como coenzima. El NAD+ va a oxidar el grupo alcohol del A-hidroxiácido, o sea, el malato, hasta el grupo carboxilo. De esta manera se va a obtener el oxalacetato o ácido oxalacético, que va a ser ocupado en el primer paso del ciclo de Krebs.
Como parte del rendimiento energético, la vía metabólica utiliza en total 6 de oxígeno y 4 ATP y produce un total de 6 dióxidos de carbono y 29.5 ATP por cada molécula de fructosa, representando así una ganancia neta de 25.5 ATP. Como parte de la conclusión, recordemos que la fructosa libera energía química en forma de ATP, sirviendo como combustible metabólico para las células. De saberse de dónde puede venir la energía, no es de total necesidad que tenga que provenir de una glucosa debido a que hay más métodos para formar ATP o asimismo llegar a una gluconeogénesis y los productos que salen como resultado del metabolismo de la fructosa llegan a participar en la glucólisis.